El conflicto entre israelíes y palestinos es un tema de gran complejidad. Durante décadas, esta disputa ha costado vidas incontables y ha forzado a millones de personas a abandonar sus hogares. Ha convertido un Oriente Medio en una zona de alta tensión, siempre al borde de la explosión. Pero, ¿cuál es la raíz de este enfrentamiento? La respuesta es intrincada, por eso la hemos dividido en 3 partes. En este primer video, exploraremos los orígenes del conflicto y cómo se definieron las fronteras iniciales. En los siguientes, analizaremos la cuestión de los asentamientos judíos y el delicado tema de Jerusalén. Pero empecemos por el principio. Para comprender esta historia, debemos retroceder en el tiempo hasta finales del siglo XIX. En Europa, un movimiento llamado sionismo cobraba fuerza. La meta principal de este movimiento nacionalista era establecer un Estado propio para todos los judíos del mundo, poniendo fin a siglos de persecución y exilio. De hecho, surgió en parte como reacción al antisemitismo que se extendió por Europa en aquella época. Un antisemitismo que alcanzó su punto más álgido y brutal con el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, ¿dónde se imaginaba crear este Estado judío? Se barajaron diversas opciones: Uganda, Argentina e incluso una región siberiana llamada Birobidzhan, en la frontera entre Rusia y China. Sin embargo, la tradición judía sitúa la tierra de Israel en la región geográfica conocida como Palestina o Tierra Santa, es decir, aquí, esta franja de tierra de unos 400 kilómetros de largo entre el mar Mediterráneo y el valle del río Jordán. Pero, atención, esta región también es considerada sagrada por musulmanes y cristianos. Además, cuando se comenzó a considerar la idea de un Estado judío, esta zona formaba parte del Imperio Otomano, y aunque existía una comunidad judía, la mayoría de la población era árabe. Pero un acontecimiento lo cambió todo: la Primera Guerra Mundial. Con el fin de la Gran Guerra, el Imperio Otomano se desintegró. Las potencias europeas se repartieron varios de sus territorios, y el Reino Unido tomó el control administrativo de la región de Palestina. Esto es crucial, porque en ese momento el gobierno británico dio un paso fundamental: la Declaración Balfour. Una carta en la que, por primera vez, el gobierno británico respaldaba la creación de un hogar nacional para el pueblo judío en la región palestina. Pero con una importante aclaración: no debe hacerse nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina. En otras palabras, se debía respetar a los árabes. Aunque más adelante veremos por qué los árabes no se sintieron precisamente respetados. El caso es que, durante las décadas de 1920 y 1930, miles de judíos se dictaron en esta región, a los que se sumaron en los años posteriores aquellos que huían del Holocausto. Poco después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, la población judía en la región palestina alcanzaba los 600.000 habitantes, la mitad de la población árabe en ese momento, y las tensiones entre ambas comunidades no tardaron en aumentar. Para intentar resolver la situación y buscar una forma de convivencia, en 1947 la ONU propuso un plan. ¿En qué consistía? Pues en la creación de 2 estados independientes, uno árabe y otro judío, mientras que Jerusalén tendría un estatus especial. Los israelíes aceptaron esta división, pero los árabes la rechazaron. Consideraban que era una pérdida de su territorio y el plan de la ONU nunca se llevó a cabo. Sin embargo, hay una fecha clave: el 14 de mayo de 1948. El líder judío David Ben-Gurion proclamó el establecimiento del Estado de Israel. Y justo al día siguiente, 5 países árabes vecinos le declararon la guerra. Invadieron el nuevo Estado judío con un objetivo claro: su desaparición. Este fue el primero de los conflictos árabe-israelíes. Tras un año de enfrentamientos,
Israel no solo ganó la guerra, sino que también expandió su territorio. Además, conquistó la parte occidental de Jerusalén. Mientras tanto, Jordania ocupó Cisjordania y Jerusalén Oriental, y Egipto se quedó con la Franja de Gaza. Esta guerra terminó hace más de 70 años, pero tuvo dos consecuencias que aún hoy perduran. La primera es el enorme número de personas desplazadas. Hubo desplazamientos en ambas comunidades, pero el problema afectó principalmente a los árabes que vivían en la zona israelí. Se estima que unos 750.000 palestinos tuvieron que huir a otras áreas de la región o países vecinos, especialmente a Jordania. Los palestinos llaman a este éxodo la Nakba, que en árabe significa destrucción o catástrofe. Hoy en día, el número de refugiados palestinos, incluyendo a sus hijos y nietos, supera los 5 millones, según la UNRWA. La segunda consecuencia que persiste hasta hoy es la división del territorio palestino en dos: Cisjordania, que incluye Jerusalén Oriental, y la Franja de Gaza. Pocos años después de la Primera Guerra Árabe-Israelí, en 1956, una crisis por el Canal de Suez desencadenó otro enfrentamiento militar, esta vez entre Egipto e Israel, que contó con el apoyo del Reino Unido y Francia. Aunque tras 9 días de conflicto, las fronteras permanecieron inalteradas, hasta junio de 1967, cuando se produjo el tercer conflicto, conocido como la Guerra de los 6 días, precisamente por su duración. Al finalizar esta guerra, Israel ocupó Cisjordania, Gaza y la península del Sinaí. La última de esta serie de disputas internacionales entre árabes e israelíes fue la Guerra de Yom Kippur, que en 1973 enfrentó a Egipto y Siria contra Israel. La guerra duró 20 días, pero sus consecuencias se extendieron durante años y culminaron en un evento muy importante para la región. En 1978, Egipto se convirtió en el primer país árabe al firmar la paz con Israel, en los acuerdos de Camp David. De esta manera, Egipto recuperó el Sinaí, pero un cambio renunció a la Franja de Gaza. Este fue un punto de inflexión que también marcó la relación de Israel con otros estados árabes. Aunque finalmente, solo Jordania, además de Egipto, llegó a firmar un tratado de paz con el Estado judío. Si analizamos los acuerdos de Camp David, vemos que tuvieron una gran importancia porque significaron el fin de la guerra abierta entre Israel y sus vecinos árabes. ¿Y qué implicó esto? Que a partir de ese momento, el conflicto se centró en la lucha entre palestinos e israelíes. Gaza y Cisjordania siguen hasta el día de hoy, en parte bajo control militar israelí y en parte bajo la administración de la Autoridad Nacional Palestina, de la que hablaremos en detalle próximamente. Y esto nos lleva directamente a nuestro próximo vídeo, sobre los colonos judíos, es decir, sobre los habitantes de los asentamientos y los conflictos que han existido entre ellos y los palestinos desde el principio. Para verlo, puedes hacer clic aquí o en el enlace que encontrarás en la descripción.